Amigos y amigas, mi nombre es Alexandra Zamora y te doy una muy cordial bienvenida a este canal. Invitarte a que nos acompañes. Hoy vamos a continuar con el estudio en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7. Vamos a iniciar el capítulo 7 del verso 1 al 13. Y bueno, si nos acompañas y te gusta el contenido, pues te invito a que te registres y le des un like a la campanita. Bueno, sin más, vamos a continuar. Entonces vamos a leer Juan 7 del 1 al 13. Algún tiempo, del 1 al 13, ¿verdad? Correcto. Algún tiempo después, Jesús andaba por Galilea. No tenían ningún interés en ir a Judea, porque allí los judíos buscaban la oportunidad para matarlo. Faltaba poco tiempo para la fiesta judía de los tabernáculos, así que los hermanos de Jesús le dijeron: deberías salir de aquí e ir a Judea, para que tus discípulos vean las obras que realizas, porque nadie que quiera darse a conocer actúa en secreto. Ya que haces estas cosas, deja que el mundo te conozca. Lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Por eso Jesús les dijo: para ustedes cualquier tiempo es bueno, pero el tiempo mío aún no ha llegado. El mundo no tiene motivos para aborrecerlos. A mí, sin embargo, me aborrece porque yo testifico que sus obras son malas. Suban ustedes a la fiesta. Yo no voy todavía a esta fiesta porque mi tiempo aún no ha llegado. Dicho esto, se quedó en Galilea. Sin embargo, después que sus hermanos se fueron a la fiesta, fue también él, no públicamente, sino en secreto. Por eso las autoridades judías lo buscaban durante la fiesta y decían: ¿dónde se habrá metido? Entre la multitud corrían muchos rumores acerca de él. Unos decían: es una buena persona, otros alegaban: no, lo que pasa es que engaña a la gente. Sin embargo, por temor a los judíos, nadie hablaba de él abiertamente. Mm. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias. Bueno, el tema aquí hoy que nos va a ocupar es el calendario de Dios. Vamos a ver que el tema tiempo es sumamente importante en el texto que estamos leyendo. Y hay dos clases de palabras en griego para referirse al tiempo. Una de ellas es el cronos, de donde viene la palabra que hoy conocemos como cronológico, y la otra es el kairos. El kairos se refiere más como a la sazón, como al momento perfecto, pero no tiene que ver con cronológicamente, sino más bien como la sazón, como cuando estamos cocinando pasta y decimos que está al dente, o sea, está en el momento exacto. Entonces el kairos y el cronos son de tiempo, pero uno se refiere al orden de los meses, al orden del tiempo, al orden en que suceden los eventos, y el otro más bien como a la calidad del momento, a que sea la hora exacta, el momento oportuno, en el lugar correcto. Y vamos a estar hablando de este segundo. Y vamos a ver de este segundo y creo que también del primero. Vamos a ver el tema tiempo en la vida de Jesús en relación con su Padre y con la misión que él venía a hacer. Recordemos que en el estudio anterior cerramos el capítulo 6 del Evangelio de Juan, del 66 al 71, donde se dio una división en la cual unos discípulos le dieron la espalda a Jesús y otros discípulos empezaron a seguir a Jesús. Así que estamos ahorita después del capítulo 6, después de esa división que se dio allá, después de que Jesús multiplicó los peces y los panes, y entonces se da aquella división cuando ellos vienen y le piden a Jesús que haga algunas señales. Bueno, aquí es el momento en que nosotros estamos entrando hoy. Y recordamos que la razón por la que algunos le dieron la espalda a Jesús es porque no aceptaban la palabra de Dios, y los que se fueron porque no la aceptaban, perdón, y los que se quedaron, pues porque aceptaron la palabra de Dios. O sea, recordamos que ellos no estaban rechazando las obras, los milagros, las sanidades, ni la comida. Lo que estaban rechazando fue la palabra de Jesús. Ahora, Jesús estuvo aproximadamente en esa región donde se llevó a cabo todo eso que vimos en el capítulo 6, estuvo aproximadamente, digamos que un año, ¿verdad? Ahora en este texto empieza a hablar, como nos leyó ahora Jaime, algún tiempo después, dice el 7.1, ¿verdad?
Empieza a hablar algún tiempo después. Bueno, ese tiempo después, podría ser, podríamos estar hablando de ese tiempo después, podrían ser unos 6, 7 meses. Ujú. Y empieza el capítulo 7, algún tiempo después. Entonces estamos hablando que también en los capítulos 7 y 8 vamos a empezar a ver ya las conspiraciones contra Jesús. Vamos a empezar a ver que aunque Jesús se había mantenido muy lejos de Jerusalén, recordemos que Jerusalén era donde estaba el templo, donde se mantenía el Sanedrín, que era aquel grupo de judíos encargados de hacer que la ley se cumpliera, que eran las autoridades, que lo vimos en un estudio previo, que Nicodemo podría ser perfectamente el líder de este grupo. Y sin embargo, a pesar de que Jesús estuvo lejos, vamos a ver que se empieza a calentar este asunto, por decirlo de alguna manera, y las hostilidades contra Jesucristo empiezan a aumentar. Aunque él estaba en Galilea, que es lejos de Jerusalén, de Judea. Judea es la región donde está Jerusalén. Los judíos habían enviado espías a Galilea, ¿verdad? Que es una región. Galilea es una región, Judea es otra región. En Galilea es donde está Capernaum, que también lo estudiamos. Recuerdan donde se llevaron a cabo las bodas de Caná. Todo eso está dentro de la región de Galilea. Y la región de Judea es la que está más al sur, y ahí encontramos a Jerusalén, por ejemplo, que está ahí. Entonces, resulta que de Jerusalén habían mandado espías a Galilea durante este tiempo para que espiaran lo que Jesús estaba haciendo, y estos espías pues estaban trayendo información, espías fariseos también. Entonces, todo esto hace que ya Jerusalén, el tema está mucho más hostil contra Jesucristo, aunque él no estaba ahí por mucho tiempo. Estamos a punto entonces de ver pues qué sucede con las demás personas, porque ya vimos que los discípulos en el capítulo 6 al final se dividen en dos, y eran discípulos. Recuerdan que también vimos, eran discípulos, no era el pueblo, no eran los 15,000 que él alimentó, los 10,000 o los 5,000, no, eran los discípulos los que dice que le volvieron la espalda, y otros continuaron, que es cuando Pedro dice, Señor, ¿a dónde iremos? ¿Quién tiene algo mejor que tú? Nadie. O sea, eso es para recordar el momento histórico en el que estábamos antes de empezar el capítulo 7. Y todo esto se está dando, todo esto que vamos a empezar a ver hoy, se está dando en la fiesta del tabernáculo, que es aproximadamente en octubre. Bueno, es aproximadamente, no, es en octubre. El verso 7:1 dice, algún tiempo después, Jesús andaba por Galilea, no tenía ningún interés en ir a Judea, porque allí los judíos buscaban la oportunidad para matarlo. Entonces decíamos que esto sucede 7 meses después de que terminamos el capítulo 6. ¿Cómo sabemos? Bueno, porque en el 6, capítulo 6 y verso 4, habla de la Pascua. Y en ese momento recuerdan que se estaba celebrando la Pascua, y por eso había una gran migración de gente que estaba viniendo de todos lados para ir a Jerusalén, y que pararon por allá en el mar de Galilea, que es donde Jesús multiplica los peces y los panes. Ok, ahí era la Pascua, estaba celebrándose la Pascua en aquel momento, que es en abril. En el 7:2, que lo vamos a leer ahora, nos dice que es otra fiesta. En el 7:2, que es el capítulo en que nosotros estamos en este momento, dice que ahora están en otra fiesta. Ahora, ¿cuál es la fiesta que se está a punto de llevar a cabo? La de los tabernáculos. Esta es la fiesta que se está llevando a cabo, y que es generalmente, o es siempre en octubre. Es siempre en octubre. Juan no habla de estos 7 meses que entre el capítulo 6 y el capítulo 7. Juan no habla, pero los otros evangelios sí lo mencionan. Los otros evangelistas sí hablan sobre lo que sucedió ahí, y ahora les voy a dar algunos pasajes donde pueden ir para complementar esta historia, si ustedes quisieran. Lo que pasa es que a nosotros nos llevaría muchas horas abarcar también los textos de los otros evangelistas, pero les voy a dar alguna información general de lo que cuentan los otros evangelistas. Entonces,
nos queda claro que Jesús no está en Judea, Jesús está en Galilea y que está por suceder la fiesta del tabernáculo que se llevó a cabo en Judea, en Jerusalén. ¿Qué hizo Jesús los 7 meses? Bueno, desapareció. Desapareció por periodos largos, o sea que no se mantuvo en las ciudades más habitadas, sino que se fue a las villas, se fue a diferentes lugares. Se fue de Capernaum y se fue definitivamente de los lugares poblados, se fue más al oeste, al norte, al este, se fue a lugares como Tiro, como Sidón, como Fenicia, como Decápolis, que queda allá por el mar Mediterráneo, y a pueblos de gentiles. ¿Y quiénes eran los gentiles? Gentiles eran los no judíos, que por lo tanto, pues tampoco habían tenido la oportunidad de escucharlo. Ahora, ¿cómo sabemos que Jesús se fue ahí donde yo estoy diciendo? Que durante esos 7 meses estaba en Tiro y en Sidón y en esos lugares. Bueno, Marcos nos habla un poquito de eso. Marcos 7, 24 y 31, que lo tiene uno de ustedes. Yo. Un instante. Marcos 7, 24 y 31. Jesús partió de allí y fue a la región de Tiro. De Tiro, excelente. Dame un segundo. Tiro. Dame un segundo. ¿Perdón? Dame un segundito. Ven, ahí está Tiro, ¿verdad? Jesús partió de allí, fue a la región de Tiro, nos lo dice Marco, que esto no lo menciona Juan. Ahora sí lee el 31, Poche, disculpa. Luego regresó Jesús a la región de Tiro y se dirigió por Sidón al mar de Galilea, internándose en la región de Decápolis. Muy bien. Ajá. Ven qué interesante. Ahí Marcos nos está dando la información de cosas que Jesús hizo en esos 7 meses y que nosotros no tenemos en el libro de Juan. Ahora, ¿cómo sabemos por qué estamos hablando de 2 fiestas? La de la Pascua y ahora está hablando la del tabernáculo. Y sabemos que entre la Pascua y la fiesta del tabernáculo hay 7 meses, porque la Pascua era en abril, la del tabernáculo era en octubre. O sea, pasaron 7 meses. Vamos a ver si yo puedo enseñarles un poquito en el mapa para que nos ubiquemos. Déjenme ver si puedo. Buscar en uno de los mapas que tengo por acá. ¿Nos puede ilustrar un poquito qué era la fiesta de los tabernáculos? Perdón la ignorancia. No, mi amor, ya sí, con muchísimo gusto. Ahorita le voy a hablar un poquitito de eso. Ya casi llegamos ahí, donde lo menciona en el verso 2, entonces vamos a ahí a hablarlo un poquito. Perdón. Qué raro, no está aquí. Es que está la nube. Entonces no me está permitiendo. No ha bajado. Permítame un segundo. ¿Ustedes están viendo mi computadora? Sí. Ok. Entonces solo permítame un segundo a ver si podemos. Es que está en la nube. Entonces he notado que eso sucede muy a menudo. Porque aquí yo puse ese mapa en el día de hoy. Y no está. Y este no es. Está durando mucho para bajarla. Déjenme ver si puedo hacer otra cosa. Como por ejemplo abrir el YouTube o el cual podríamos el Google. Vamos a ver estos. Vamos a ver si lo puedo encontrar aquí.
¿Lo pueden ver? ¿Pueden ver este? Vamos a ver. ¿Lo pueden ver? ¿Están viendo conmigo? Sí. Ok. Ven que aquí él se fue. Entonces, aquí está Jerusalén, ¿verdad? ¿Me siguen? Ujú. Aquí está Jerusalén. Más o menos por aquí, podríamos decir, por aquí a la parcita, sería donde está. Jerusalén está en Galilea. Perdón, en Judea. Y aquí está Galilea. Aquí a la pura par. Lo que pasa es que aquí están solo las ciudades importantes. Pero aquí a la pura par estaría Galilea. Bueno, durante esos 7 meses se fue para acá. Miren qué tan al norte se fue. Sería donde hoy es Líbano. Y luego se fue a Sidón. Y a la parte esta de Fenicia. Pero también se fue por esta zona, que es la zona de Acrópolis. Entonces, por aquí también estuvo. Pero ven, entonces se fue de esta zona. Hay unos mapas que yo tenía listos que son como un poquito mejor. Vamos a ver si tengo otro que puede enseñar un poco mejor aquí. Lo que pasa es que ya los había seleccionado. Vamos a ver este. Esto sería hoy. Bueno, aquí podemos ver algo. El que te aparecía en amarillo se veía Galilea. Ok, ven aquí donde está Jerusalén. Ve, todo esto es Israel. Y ven como Jesús ya se había ido bien al norte. Oye, esto es Líbano. Y por este otro lado también se había ido, ¿verdad? Ajá. Esto para que tengan una idea. ¿Y por qué me parece importante? Bueno, porque vamos a ver este. Esta gente siempre quiere eso. No sé si lo pueden ver ahí. Vamos a ver aquí. No, es que si ellos no dejan ver. Pero bueno, aquí está Samaria y aquí está Nazaret, pero Jesús está mucho más al norte, mucho más al norte. Bueno, creo que hasta ahí no vamos a poder ver hoy porque esto no nos permitió. Vamos a ver si ya la nube nos permite. Sí, ya está. Ajá, ajá. Interesante, pero no están no están los recursos. No los guardó, no los guardó acá. Okay. Vamos a repasar. Lo siento, tenía unos mapas que había sacado para ustedes donde podían ver con claridad, pero quizás el punto más importante lo pudieron ver, y es que Jesús no se quedó en las ciudades pobladas, se fue a los pueblos y a las villas. ¿Y por qué me llama la atención esto muchísimo? Porque esto es una actitud muy misionera, muy de ir a compartir en otros pueblos que todavía no han escuchado. Y lo vemos en Jesús desde su ministerio. Y lo vemos en muchos, muchos capítulos más. Pero bueno, quería que lo vieran ahí. Mateo 15 nos habla de cuando él se fue a Fenicia. También ahí lo vamos a poder ver, capítulo 15. No lo vamos a leer hoy, pero si usted quisiera leer más de cuando él se fue a Fenicia, ahí habla de ese viaje a Fenicia. Dice que había una mujer de Fenicia que Jesús liberó. Entonces, existen récords de que estaba haciendo muchos milagros, muchas sanidades, principalmente instruyendo la palabra, pero también muchas sanidades. En estos 7 meses también se dio el maravilloso evento de la transfiguración que todos conocemos, donde Jesús sube a una montaña y tiene un encuentro con el Padre. Y están algunos de los apóstoles que lo presencian y lo cuentan, que es lo que se llama la transfiguración. Dentro de sus apóstoles están Juan y están Pedro. Y fue en esos 7 meses que él por primera vez le dijo a los discípulos que él iba a ser rechazado, que él iba a morir y que iba a resucitar. También eso pasó en esos 7 meses. Durante este tiempo también los discípulos se definen, como hablábamos anteriormente, y yo me imagino que en ese momento que los discípulos se dividen y que unos le dan la espalda y otros se quedan, yo me imagino el esfuerzo, el amor, el cuidado que habrá puesto Jesús en fortalecer a los que se quedaron, o sea, a los que se mantuvieron fieles, porque
me pongo en los zapatos de él un poquito, si puedo, con humildad desde luego, no, ¿verdad? Pero me pongo a pensar, si yo supiera que las personas que yo amo, que estoy discipulando, que están bajo mi responsabilidad, van a pasar por una prueba muy difícil, posiblemente hago un gran esfuerzo para que sean confirmados en la fe. Y Jesús sabía que ya estaba muy cerca la hora. Así que supongo que también esos 7 meses que se fue a todos esos pueblos más lejanos, invirtió mucho tiempo con los discípulos para poder fortalecerlos en la fe. Y aquí podemos aprender nosotros mucho sobre la importancia que tiene en hacer discípulos, los viajes intencionales de Jesús a estos pueblos. Y bueno, esto yo creo que en la vida nuestra lo podemos hacer, tal vez no nos vamos a Fenicia, pero qué importante es que invirtamos tiempo con las personas que amamos, como son nuestros hijos, o por ejemplo, los nietos, o por ejemplo, la familia, para poder comunicar lo que nosotros hemos ido aprendiendo y que otras personas que nosotros amamos tengan la oportunidad de ser de alguna manera discipulados. Y aquí lo encontramos en la vida de Jesús. En los viajes con que yo he tenido, por ejemplo, cuando llevé a Alejandro un viaje a Europa, o sea, yo iba totalmente con un viaje para que el muchacho disfrutara, para que aprendiera cultura, para que se educara, para que aprendiera todas esas cosas que también son importantes, pero definitivamente era muy intencional para aprovechar los espacios que pudiéramos para formarlo. Y bueno, y veo la cosecha. Regresando de ese viaje, ya él me dijo que quería que orara por él para poder servir a Dios, para que Dios le mostrara cómo era que él iba a servir al Señor. Y así lo he visto en cada viaje de él, que son viajes muy intencionales, donde muy intencionales para mí, sin dejar de que él como muchacho disfrute su parte y él como nieto y yo como abuela también. Entonces yo creo que tenemos que ser muy intencionales en nuestro caminar por la vida, sobre todo cuando tal vez somos la única persona que podría llevar luz a nuestra familia. El verso 2. Faltaba poco tiempo para la fiesta judía de los tabernáculos. Ven, aquí es como sabemos que faltaba poco tiempo. Aquí es como sabemos que estamos en octubre, porque faltaba muy poco tiempo para la fiesta. Y como sabemos, hay 3 fiestas importantes, ¿no? La Pascua y esta otra. Todo hombre mayor de 18 años de vida debería de asistir a las 3 fiestas. Es parte de lo que Dios pide desde el Antiguo Testamento. Estas fiestas eran muy importantes. La Pascua para recordar la salida de Egipto y la de Tabernáculo que vamos a ver ahora es la fiesta que Dios llamaba al pueblo de Israel para que ellos recordaran la travesía por el desierto de 40 años. Durante esos 40 años al pueblo de Israel en un desierto tuvo alimento todos los días y tuvieron agua, porque Dios hizo señales tales como que saliera agua de las piedras del desierto. Y si usted ha tenido la oportunidad de estar en un desierto, si lo ha visto en una película, o sea, es como imposible encontrar agua o como que salga agua de las piedras. Y sin embargo salió agua de las piedras. Y no solamente, sino que también cayó el maná del cielo, que fuera unas cositas muy pequeñitas que Dios les daba para que pudieran hacer el pan. Y de esa forma comiera. Y ese maná que salía en la mañana, caía del cielo en la mañana, para la noche se descomponía. O sea, ellos no podían guardar el maná de hoy para mañana, porque esto es todo un símbolo de Cristo, o sea, de la relación con Dios fresca cada día en nuestra vida. Así que la fiesta de los tabernáculos era una fiesta que Dios le pedía al pueblo de Israel que la siguiera guardando todos los años, para que recordara la provisión que Él les dio en el desierto, para que recordaran el cuidado que Él tuvo de ellos, porque recordemos que durante los 40 años del desierto, esa gente anduvo con zapatos y anduvo con ropa y no tenían dónde hacer ropa. Y no tenían dónde hacerse las sandalias. Ellos venían de Egipto y ustedes han visto las películas, la gente en Egipto usaba unas sandalias. Bueno, Dios se encargó de que nada de esto se les gastara. Y muy interesantemente vemos a un Dios entonces proveyendo al pueblo de Israel y aquí Dios llamándolo a la fiesta del tabernáculo, que es esta fiesta. Una fiesta para recordar la provisión, los cuidados de Dios durante esos 40 años. Que me parece algo muy lindo. Generalmente
esta celebración la hacen cuando están en su país sobre todo, o la hacían en esta época en tiendas. Hacían unas tiendas de campaña y las ponen a veces en el techo de las casas, o las ponen en las calles, o las ponían en el mismo templo. Pero esa era la celebración, era para conmemorar la provisión de Dios. A mí me parece muy hermoso. La fiesta del tabernáculo es del 17 al 22 de octubre, dura 7 días. Y me parece muy lindo, la verdad, porque bueno, yo creo que el poder recordar lo que Dios ha provisto en nuestra vida es sumamente importante. Tal vez nosotros hoy no tengamos que celebrar la fiesta del tabernáculo literalmente, como ir y poner una tienda en el patio de la casa, porque no atravesamos el desierto y no vimos a ese Dios supliéndole al pueblo de Israel. Pero yo creo que todos, de una u otra manera, hemos visto la provisión de Dios en nuestra vida. Tal vez inclusive Dios salvándonos en un accidente, o Dios salvándonos de una enfermedad, o Dios ayudándonos en una crisis cuando ni siquiera orábamos, cuando ni siquiera estábamos cerca de Él. Entonces, quizás una de las formas como podemos nosotros de alguna manera vivir esta fiesta del tabernáculo, es teniendo un libro. Yo tengo un libro negro que lo tengo hace 35, 37 años, desde que yo empecé a seguir a Jesús. Y en ese libro yo escribo cada una de mis experiencias con Dios. Y escribo el día. Por ejemplo, si alguna vez tuve un sueño que yo supe que era de Dios, yo lo escribí. Si alguna vez yo estuve leyendo la Biblia, yo sentí que Dios me estaba hablando en un área de mi vida, yo escribí la fecha, escribí el texto bíblico y escribí lo que yo creo que Dios me estaba hablando. Entonces, si alguna vez Dios me proveyó algo que me sorprendió, que yo ni siquiera lo había pedido, pero que era algo que yo añoraba, así fuera importante o no en mi vida, yo lo escribo en ese libro y vieran qué hermoso es para mí tomar ese libro y abrirlo y empezar a leer, o sea, lo que Dios ha hecho en mi vida. O sea, y lo leo y vuelvo a vivir aquel momento y eso empodera mi fe y me dan muchas ganas de empezar a orar en acción de gracias y me empodera en la fe para pedirle otras cosas. Entonces, yo les invito a que tengan un libro y en ese libro escriban todos los momentos especiales que ustedes van teniendo con Dios, ya sea por una palabra que Dios les da, algo que leen en el texto bíblico, que usted siente que es con usted, o que Dios a través de este estudio te habla, o que tienes un sueño con Dios, o que Dios te cuida de una forma especial en un negocio, en una situación de la vida. Y escríbanlo, que esa sea su fiesta del tabernáculo. Cuando usted toma eso y lo empieza a leer, lo puede leer los octubres de cada año, por ejemplo. Entonces, este pueblo pues estaba celebrando esta fiesta. Si quieren saber más de la fiesta del tabernáculo, pueden irse a Levíticos 23 cuando tengan tiempo. Ahí habla de esta fiesta, ahí la describe y ahí es cuando Dios se las pone a ellos. Zacarías 14 habla de que esta fiesta va a ser celebrada inclusive después del milenio, o sea, después de los tiempos, cuando la tierra se acabe. Imagínense qué maravilla, o sea que va a haber una fiesta por allá y eso lo puede leer en Zacarías 14. El verso 3. Así que los hermanos de Jesús le dijeron, ahí estaban los hermanos de Jesús, interesante, ¿no? Los hermanos de Jesús le estaban diciendo a Jesús algo en uno de los tantos pasajes que habla de los hermanos de Jesús. Por alguna razón es difícil para algunas personas aceptar que María tuvo más hijos y que cumplió con sus obligaciones como esposa también, con sus responsabilidades maritales. Mateo 13:55 nos habla de esto, de los hijos de María, de los hermanos de Jesús. ¿Quién tiene Mateo 13:55, por favor? Yo. Gracias. A ver, Mateo 13:55. Sí, señor. ¿No es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Excelente, muchas gracias. Exacto. O sea, se lo preguntaba, porque ahí Jaime está leyendo con signo de pregunta. ¿No son estos? ¿No son estos el hijo de María? ¿Y los hermanos no son estos? Ok, aquí está en el verso 55 de Mateo, capítulo 13.
y además tenían nombre, o sea, no eran hermanos anónimos. Algunas personas o algunos comentaristas o algunos argumentos son que ellos eran primos de Jesús, hijos de una hermana de María. Otros dicen que eran de una esposa que José tuvo anteriormente. Pero en realidad no hay ninguna base para decir eso. Y como no hay base para decir eso, pues lo que procede pues es creer que eran hijos de María y hermanos de Jesús. Además que los encontramos en otras partes de la Biblia. Entonces no menciona a los hermanos de Jesús por su nombre, no es que los deja así como hermanos y ya, que se podría decir, bueno, podía ser primos hermanos. No, dice los nombres. Luego encontramos que algunos de ellos hasta escribieron. Jacobo es uno de los primeros que muere cuando viene la persecución, después de que Jesús resucita, y es el encargado de la iglesia en Jerusalén. La primera iglesia que nace es Jacobo, el hermano mayor de Jesús. El hermano de Jesús, después de Jesús, el que sigue para abajo. Y él fue el que cuidó la iglesia y él muere, le atraviesan con una espada. Y luego Judas es otro hermano que tenemos un libro en la Biblia escrito por Judas también. Un día me decía Alejandro, mi nieto, ay, tita, es que a mí yo no entiendo algo de la Biblia. Y yo le digo, ¿qué? Bueno, que Judas, siendo un hombre tan malo que entregó a Jesús por unas monedas de plata, pues que Dios le haya dado la oportunidad de escribir un libro en la Biblia. Y verdad, y es el libro de Judas, pero es otro Judas, ¿verdad? Definitivamente el otro ya estaba muerto, o sea, se había matado después de que entregó a Jesús. Y él no entendía eso, ¿verdad? Entonces estamos hablando de otro Judas. Pero miren que ahí mismo, en el verso que estamos estudiando, el verso 3, en la segunda parte de ese verso dice, los hermanos le dicen, deberías salir de aquí e ir a Judea para que tus discípulos vean las obras que tú realizas. Deberías de salir de aquí, de esta región, ¿verdad? Él está en Galilea, irte a Judea, allá, a Jerusalén, donde va a ser la fiesta, para que tus discípulos vean tus obras que tú realizas. Interesante, de acá podemos sacar mucha enseñanza. Primero vemos el tono sarcástico de los hermanos de Jesús. Deberías de ir a Judea para que tus discípulos vean las obras. Una invitación a que hiciera las cosas por la agenda del hombre. O sea, ¿para qué? Para que tus discípulos vean las obras. Pero en realidad, como tú y yo sabemos, Jesús no estaba para hacer una agenda humana, sino para hacer la voluntad del Padre. Y en muchas ocasiones lo hace ver, que está para hacer la voluntad del Padre. Una invitación también podría ser a recibir aplausos de hombres en lugar de la aprobación de Dios. O sea, allá hay mucha gente, vaya para allá, o sea, vaya a hacer esto allá. También una tentación podría ser, una tentación muy sutil para que Jesús hiciera las obras correctas, pero con una motivación incorrecta. O sea, para los hombres, no para agradar a Dios. Que eso tenemos nosotros que tener cuidado. Pero continuamos con los hermanos y nos va a ir arrojando más luz. Porque nadie, le dicen los hermanos, que quiera darse a conocer, actúa en secreto. Ya que haces estas cosas, deja que el mundo te conozca. Le dicen los hermanos, le siguen argumentando ahí en el verso 4. En Juan 7:4. Parece que ellos habían interpretado equivocadamente por qué Jesús hacía las obras. Porque ellos le están diciendo, ya que haces estas cosas, deja que el mundo las vea. Y esta reacción de la familia de Jesús, posiblemente fue fuerte para Jesús, porque son sus hermanos. Vemos que sus hermanos entonces estaban cerca de él, puesto que estaban ahí antes de que empezara la caravana que iría de Galilea a Judea, que es donde estaba el templo y lo que sucedía siempre, ¿verdad? Que iban en una gran caravana. Y vemos que, no sé, que tal vez muchas veces en nuestra vida también nosotros tenemos familia y puede que tú en algún momento del caminar de seguir a Jesús te encuentres con que tu familia tampoco te ayuda mucho en el caminar con Dios, o que también pueden decirte, bueno, ¿y tú que eres creyente? ¿Por qué estás haciendo eso? O bueno, ¿o tú que eres creyente? ¿Por qué dices eso? ¿O por qué no dices eso? Un poco desafiante, un poco llamándote a
a que camines en un nivel donde todavía no has llegado, no puedes, donde estás luchando con otras áreas de tu vida y tal vez en esa no has podido todavía. En fin, la familia muchas veces puede ser un gran soporte para que avancemos en el caminar con Jesús, pero también muchas veces, como ellos no han entendido lo que tú entiendes, pues podrían perfectamente ser usados de alguna manera para ser como un obstáculo, si se quiere. ¿Cómo estamos viendo que a la vida de Jesús sus propios hermanos estaban haciéndolo? Ahora, puede que esto no suceda, pero puede que sí, y yo creo que es importante pues estar listo para esto, que podría sucedernos. ¿Por qué los hermanos querrían que Jesús fuera con ellos? ¿Cuál puede ser la razón por la que le insiste que vayan? Además, ¿no? Bueno, yo no sé exactamente la razón, pero puede ser que el nivel de ética tan alto de Jesús les molestara, puede ser que les iluminara demasiado, puede ser que, no sé, que la forma de ser de Jesús les molestó, no les gustaba, porque ustedes saben que cuando una persona camina en luz, generalmente ilumina las tinieblas del otro. Y muchas veces eso no es bienvenido en una persona que no está caminando en la luz, que no está haciendo las cosas éticamente bien, como queramos llamarlo. Porque ellos presenciaron muchos milagros de la vida de Jesús. Y qué sé yo, cuando proveyó la comida, posiblemente también estaban ahí. Quizás ellos creían que Jesús podía ser el rey también. Quizás ellos creían que los podía liberar del imperio romano, que podría seguir supliendo alimentos para el pueblo, como creían otros. Y sabían que, bueno, que de ser rey, pues eso no funcionaría en Jerusalén. O quizás ellos creían que Jesús verdaderamente no era lo que él decía que era. También puede ser. Porque más o menos lo que le están diciendo es, bueno, si tú eres quien tú dices que eres, pues ve, ahí donde está la multitud, ve y prueba con tus obras para que tus discípulos vean. Muy interesante porque si ustedes recuerdan, hay un pasaje bíblico en Juan y hay en los evangelios un pasaje en que Jesús es llevado al desierto y tiene un encuentro con Satanás, y en ese encuentro Satanás le dice: si tú eres el Hijo de Dios, tírate del pináculo del templo, y si tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan, porque cuando el enemigo llega a hacerle este ataque a Jesús, él está en un ayuno larguísimo en el desierto, y le dice: convierte estas piedras en pan, si es que eres el Hijo de Dios. Si es que eres el Hijo de Dios, tírate del pináculo del templo. Si es que eres Hijo de Dios, como quien dice, prueba que eres el Hijo de Dios. Y es muy interesante, esto es muy interesante porque Jesús no vino a probar que él era el Hijo de Dios, él vino primero a hacer la voluntad del Padre. Y como parte de hacer la voluntad del Padre, hizo señales suficientes como para evidenciar que el reino de los cielos se había acercado y que él era Dios hecho carne y que él era el Mesías. Pero primero estaba el obedecer a su Padre. Entonces, aquí encontramos a los hermanos más o menos diciéndole lo mismo. Si eres lo que tú dices, pues ve allá abajo y haz los milagros y las señales. Y además, ¿por qué te vas a esconder? Si lo que quieres es ser una figura pública, bueno, pues allá es el mejor lugar para que lo seas. Si hay un tono sarcástico, y vamos a ver por qué es que creo que hay un tono sarcástico. Y esto se lo dicen a Jesús durante todo su ministerio, incluyendo el momento en que él está en la cruz, para morir. Le dicen: si es que eres el Hijo de Dios, bájate de ahí. O sea, aún en la cruz se lo dicen de nuevo. Y eso lo tenemos en Mateo 27:40, que lo tiene uno de ustedes, creo, para leer. Mateo 27:40. Lo tengo yo. Gracias. Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Muy bien. Ven, ahí está la frase. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Sí, desafío a su autoridad, pidiéndole que probara, pero que probara para complacer a hombres, no porque el Padre le estaba pidiendo. Ven, es como, qué sé yo, como, no sé, como que alguien venga y lo desafía a uno: ora por mí, sáname el cáncer, a ver si de verdad Dios está contigo, Alexandra. No, o sea, yo tengo que hacer la voluntad del Padre, no complacer a un ser humano. No es eso lo que estamos, es hacer la voluntad del Padre. Y aquí Jesús nos lo enseña con su propio ejemplo. Entonces vemos: si tú eres Hijo de Dios,
La búsqueda de evidencias de su divinidad a través de milagros fue parte de lo que Jesús vivió en sus 3 años de ministerio. Y posiblemente lo seguimos hoy viendo en diferentes lugares y en diferentes personas que seguimos pidiéndole evidencias, que nos siga probando que Él es el Hijo de Dios. Y no por fe, como es que debemos entrar en el reino de Dios. Ahora, el verso 5 dice, lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en Él. Qué interesante, ven las palabras que Juan usa. Lo cierto es que ni siquiera, no me puedo imaginar el corazón de Jesús. O sea, es que el ni siquiera es muy poderoso aquí. O sea, ni siquiera los que vivían con él, o sea, ni siquiera su familia, dice Juan, le creían. O sea, Jesús había perdido la popularidad, aquellos 15,000 que venían y otros 10,000 por allá y otros no sé cuántos por allá que venían a ser sanados. Y que ustedes los leen en los evangelios, tanta gente sanada, tanta gente libertada, tanta gente que él cuidó. Y sin embargo, no creían, no creían. Y aquí Juan nos lo pone, lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. ¿Ven por qué creo que anteriormente había un sarcasmo? O sea, ¿por qué no te vas a Jerusalén, donde va a estar la multitud? Y ahí, a sobras. Si quieres ser figura pública, pues ve para abajo. ¿Por qué te quedas aquí? No te quedas aquí. Y bueno, pues ellos son los hermanos. Nacieron en la misma casa. Comieron con él. Jugaron con él. Vieron milagros. Vieron sanidades. Sabían la historia de Elizabeth, la prima de María, que había quedado encinta. Sabían que Elizabeth había tenido a Juan el Bautista. Habían escuchado el mensaje de Juan el Bautista porque era primo de Jesús y por lo tanto de los hermanos. Sabían la historia de que su mamá, las cosas que su mamá les habría contado. Conocía la historia de los Reyes Magos, porque acuérdense que eso fue una historia muy pública. La persecución de Herodes para matar cuando Jesús nació, ¿recuerdan? Herodes mandó a matar a todos los niños de cierta edad. Tenían que haber sabido, que los papás tenían que haberle contado en algún momento que tuvieron que huir para proteger al niño y proteger a los padres. A la mamá, digamos, José, en este caso, ¿no? Sabían que conocía la ley más que cualquier otro niño, porque se acuerda que lo encontraban en el templo, enseñándole a los fariseos la palabra. O sea, ellos sabían muchas cosas que tal vez la más gente no sabía. Sabían que había sido un niño correcto, sabían que había sido un muchacho correcto, sabían que no pecaba, porque nadie lo conoce a uno más que la familia con quien uno vive, ¿verdad? Que conoce todas las inconsistencias y debilidades de uno. Entonces, a pesar de que el Evangelio de Juan habla sobre las obras como una evidencia del reino de Dios que Jesús usaba para que las personas pudieran creer, sus hermanos no habían creído. Y ve que sus hermanos le dicen las obras en el texto anterior, en el verso anterior, o sea, que sabían que habían obras. Claro, tenían que saber, si es que no eran pueblos enormes, tenían que ver, estaban ahí. Jesús era popular a nivel de multitudes. Si hoy 15,000 personas son un montón, imagínense ustedes en el primer siglo. Tú puedes ser un muy buen comunicador. Tú puedes decirle a la gente lo que la gente quiere oír y posiblemente vas a tener miles de seguidores, vas a tener cientos de seguidores. O sea, tener cientos y miles de seguidores no es difícil. Si tú eres buen comunicador, si tú le dices a la gente lo que quiere oír, puedes tener cientos y miles de seguidores. Lo que es difícil, como ustedes pueden ver, es hacer discípulos. Eso es difícil. Hacer un seguidor de Jesús es diferente a tener una multitud de miles al frente. Y tenemos de ejemplo a Jesucristo. Y esto lo digo porque, ¿verdad? Muchas veces creemos que donde está la multitud está Dios, pero no necesariamente. Entonces, de hecho, ¿cuándo podemos saber que una persona ha llegado a una madurez espiritual? Lo sabemos porque hemos estudiado el texto de Gálatas 5, por el fruto en su vida, por su estilo de vida, no por las multitudes. Y cuando alguien es un seguidor de Jesús, verdaderamente va a querer hacer seguidores de Jesús porque sabe la importancia que tiene que otros conozcan lo que tú has encontrado, lo que tú tienes, tú lo quieres para tus seres amados.
y no es un tema de religión, es un tema que tú quieres que tengan vida eterna, tú quieres que tengan las bendiciones mientras llegue el momento de partir a la presencia de Dios, que tengan el bienestar que tú has encontrado, la paz, el gozo, esta llenura que da Dios y que tú no se la puedes pasar a nadie por más que lo ames, no se la puedes empacar, no se la puedes pasar, tiene que tenerla esa persona porque es la relación personal con Jesús. Y luego, sus hermanos, después de que Jesús muere, se arrepienten. Y bueno, voy a dar esa pinceladita para que, ¿verdad? De algo nos dé un poquito de gozo, que después se arrepintieron. Está en Hechos 1, 11 al 14. Se lo di a alguno de ustedes, creo. Hechos 1, 11. Ajá, me Sí. lo dio a mí, doña Ali. Ok. Gracias, lo lees, Raquel. Empieza en Galileos, Sí, ¿cierto? correcto. Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Estaban allí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Ok, ven, aquí están todos, ya con María y los hermanos de Jesús. Estaban los apóstoles, las mujeres, los hermanos de Jesús y María. Y Juan pone, ¿ve? Entonces después ellos siguen a Jesús. Y esto después de la resurrección, porque ahí en el verso 1 que leyó el Raquel, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Aquí fue en la ascensión ya. Y quien están diciendo esto, Galileos, que hacen aquí mirando al cielo, quien está diciendo eso es un ángel que se les aparece. Y Juan lo está contando. El verso 8. Suban ustedes a la fiesta. Yo no voy todavía, les contestó Jesús. Suban ustedes, yo no voy todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no ha llegado. Sí, yo no voy todavía a esta fiesta, porque mi tiempo no ha llegado. Dicho esto, se quedó en Galilea. Posiblemente se quedó un rato más, unos días más. Pero les dice, suban ustedes, vayan, yo todavía no voy, porque mi tiempo no ha llegado. Esa palabra quiero que la guarden ahí, mi tiempo no ha llegado. Sí, el tiempo en este texto es importantísimo, mi tiempo no ha llegado. Mi cronos, mi kairo no ha llegado. El momento en que eso tiene que pasar no ha llegado. Cuando los hermanos le dicen eso, imaginémonos una gran caravana. Sabemos que se movían en caravana. ¿Recuerdan cuando Jesús era pequeñito, que se quedó en el templo de Jerusalén y la mamá se dio cuenta como un día después? Imagínense en la caravana y todo el mundo se conoce, pues entonces los chiquillos seguro andaban jugando por todo lado. Y cuando María y José se dieron cuenta, ya habían andado como un día de camino. O sea, era una caravana enorme en la que ellos iban todos juntos para acompañarse. Así que la caravana bien larga, con muchísima gente, con muchas familias, duraban varios días de camino porque tenían que bajar y pasar por Samaria. Pero ellos no pasaban por Samaria, porque recuerdan que los judíos no pasaban por el pueblo de Samaria porque eran racistas contra Samaria. Entonces tenían que ir a dar una vuelta que les llevaba 2 o 3 días más de viaje. Pero siempre iban en la caravana. Y bueno, sabemos que iba en una caravana porque la palabra nos lo dice, ¿verdad? En Lucas 2:44. ¿Alguien lo tiene? Sí, Ale, soy yo. Ok. Ellos pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes y los conocidos. Muy bien, gracias, Jessica. Ven, ahí está el texto de cuando Jesús era pequeño y que iban en caravana. Eso es para decirles que eran caravana, que iban a salir y que los hermanos lo estaban invitando a que se uniera a la caravana. Pero él no fue, ¿verdad? No fue con el pueblo. Pero el verso 6 dice, por eso Jesús les dijo, para ustedes cualquier tiempo es bueno, pero el tiempo mío aún no ha llegado. Parece que Jesús entonces no va a la fiesta,
porque todavía no era el tiempo correcto. Y aquí quiero hacer el énfasis, qué importante es que nosotros en el caminar con Dios sepamos que en Dios hay tiempos y que hay cosas que a veces no llegan cuando uno quiere que lleguen, o cuando uno se le mete en la cabeza que tiene que ser, o cuando uno cree en su humanidad que es lo mejor. Hay un tiempo en Dios. Y la Biblia lo dice, Eclesiastés. Si quieres leer un poco más de eso, lee Eclesiastés capítulo 3. Ahí habla, hay un tiempo para reír y un tiempo para llorar, un tiempo para una cosa y un tiempo para otra. El tiempo es sumamente importante en la voluntad de Dios y en el caminar con Dios. Hay cosas que suceden en el tiempo de Dios, en el tiempo del Señor. Yo recuerdo, por ejemplo, que yo oré por mi papá, que era alcohólico, ¿verdad? Y muy violento. Y yo oré por él, no sé cuántos años, la verdad, no sé cuántos, 30. Y ni siquiera lo vi acercarse 1 milímetro a Dios en 30 años. Imagínense, y llevo siendo seguidora de Jesús toda mi vida en todos los países y no poder ver a mi propio padre. O sea, era así como, no, Dios, o sea, ¿qué es esto, no? Y un día mi papá cruzó la calle. Y cuando cruzó la calle venía una moto y le dio un golpe y cayó en el cemento y se dio un golpe en la memoria corta o en la memoria larga, en la larga. Y se dio un golpe y bueno, ¿y qué pasó? No, en la corta, sí. Y se dio un golpe y se le olvidó que era borracho. Y dejó de tomar. Y en ese tiempo que dejó de tomar, me dijo que le compartiera de la palabra de Dios que quería aprender. Se le olvidó. El no querer nada con Dios y todo lo demás venía como parte de su alcoholismo, que había sido alcohólico porque desde muy niño le habían dado alcohol. Y porque su papá tomaba también. Y entonces, sí, y después de que mi papá empieza a caminar con Jesús y lo veo totalmente cambiado, escuchando la palabra, orando conmigo en una actitud tan linda, es cuando, bueno, ya después de unos meses, Dios se lo lleva. Pero no fue en 30 años, fue en el tiempo de Dios. Y yo creo que eso cuesta, claro, somos humanos y queremos las cosas ya, pero hay un tiempo de Dios. O sea, no crean que su oración va a caer a tierra sin que Dios la cumpla. No crean que una sola lágrima suya va a caer a tierra sin que Dios la capitalice. Nuestros sufrimientos son capitalizados por Dios. Aún los que usted sufrió cuando no lo conocía, Dios los va a capitalizar porque te va a hacer más sensible al dolor humano por lo que sufriste, porque lo va a usar para que con tus manitas puedas tocar la vida de otros que están pasando por donde tú una vez pasaste, para empoderar gente en la fe, para ayudar a otros y animarlos a seguir en el camino. Lo va a usar de muchas, pero muchas maneras. Pero hay un tiempo en el caminar con Dios. Jesús les dice entonces esto y luego en el mismo verso 6 dice, para ustedes cualquier tiempo es bueno. ¿Ven esa frase? Cualquier tiempo es bueno. Para ustedes cualquier hora es buena, les dice Jesús. En cambio, la mía está determinada por mi Padre. Yo tengo que caminar de acuerdo al tiempo de mi Padre. Les está diciendo Jesús acá. El 7. El mundo no tiene motivos para aborrecerlos, les dice Jesús. No tiene ninguna razón para aborrecerlos. A mí, sin embargo, me aborrecen, dice Jesús. A mí me aborrecen. ¿Y por qué es que dice que lo aborrecen? Ahí lo ven en el 7. ¿Por qué? Porque yo testifico que sus obras son malas. Algunas Biblias dicen son del diablo. Sus obras son malas. Por eso es que me aborrecen. Porque yo testifico, porque yo les digo que sus obras son malas. Y es que, ¿verdad? ¿Cuántas veces uno con la mejor intención a veces le quiere decir a un amigo que el camino que está tomando es equivocado? Y como dice Proverbios, dice que decirle al necio, al que quiere andar en lo malo, decirle que por ahí no es, dice Proverbios que es una cosa insensata, porque se va a volver contra ti, ¿verdad? Y aquí lo encontramos, dice, ellos no me aborrecen porque yo les digo que sus obras son malas. Y bueno, lo que está diciendo es más o menos, ustedes son parte del mundo. Ustedes son parte del sistema. Ustedes no tienen ninguna razón por qué obedecerlos. Ustedes están a salvo. Ustedes son parte de ellos. Ustedes están seguros. Pero Jesús ya no era popular. No era popular y de nuevo recalcamos, no porque no querían la comida, no porque no querían la sanidad, no porque no querían las liberaciones,
porque no querían la palabra. Y cuando les dice, declaro que sus obras son malas, es un tema fuerte lo que les está diciendo. Yo declaro que sus obras son malas. Y alguien podría decir, bueno, qué falta de amor de Jesús, ¿por qué tan confrontativo? ¿Por qué hacerlo así? Bueno, recuerden que nosotros estamos leyendo un texto, pero recuerden que el Evangelio es mucho más completo que esto que estamos leyendo y que Jesús no vino al mundo para condenar a nadie, que Juan nos habla, que Jesús vino porque amó al mundo, porque nos ama a todos. En esta conversación específica lo encontramos confrontando, pero en muchos otros textos bíblicos lo encontramos diciéndoles que los ama, diciendo que Él los ama. Jesús no vino a condenar a nadie, Jesús vino a perdonar, a amar, a incluir, ¿verdad? Pero recuerden que estamos leyendo un trocito de todo el compendio de la biografía de Jesús. Jesús entonces dice que con sus palabras testifican que ellos, los fariseos, hacen mal y que por eso lo odian. Juan 3, 19 y 20. ¿Quién lo tiene? ¿Alguien lo Jaime. Bien. Juan 3, 19 y 20. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz, y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. ¿Vieron qué interesante? Ajá. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz, y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. O sea, mucha gente no se acerca a Jesús sencillamente porque no quiere dejar de hacer lo malo. No quiere que nadie se meta con él, no quiere que se lo digan, pero sabe que algo no está bien en su vida. Muy parecido a lo que vivimos hoy. Las personas muchas creen en un Dios bueno, en un Dios amoroso, en un Dios permisivo, muy tranquilo, que nos ama muchísimo, pero tan pronto como escuchan que la palabra de Dios también tiene demandas, que el reino tiene demandas, ya no les gusta tanto. La parte de los requisitos, solo los privilegios, ya no les gusta tanto. Y no pueden o no quieren. Y como hemos hablado en otras oportunidades, y los que son más sofisticados y más inteligentes, digamos, o que inclusive enseñan la palabra de Dios como yo, entonces lo que hacen es que cogen ciertos versículos bíblicos y los tuercen para que se acomoden a lo que ellos sí creen, que es todavía más grave todavía, porque son maestros de la palabra que tuercen el texto bíblico para poder justificar las obras de la carne en las que están viviendo. Yo creo que lo humilde es decir, bueno, esta área de mi vida yo no puedo salir, estoy que necesito ayuda, necesito que Dios me siga ayudando y reconocerlo en lugar de torcer la palabra para que se acomode a ellos, porque con eso lo único es que se están engañando a sí mismos y engañando a los demás. Entonces, por la palabra de él es que lo aborrecían. Y Timoteo, 1 Timoteo 1, 9 al 11 nos habla de esto. ¿Alguien lo tiene? Sí, yo. Tengamos en cuenta que la ley no se ha instituido para los justos, sino para los desobedientes y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. La ley es para los que maltratan a sus propios padres, para los asesinos, para los adúlteros y los homosexuales, para los traficantes de esclavos y los embusteros, y los que juran en falso. En fin, la ley es para todo lo que está en contra de la sana doctrina, enseñada por el glorioso evangelio que el Dios bendito me ha confiado. Aquí nos habla sobre la maldad del mundo, ¿verdad? Y esta es una palabra que es parte de la palabra, pero muchas veces cuando llegamos a este tipo de textos, pues ya, ¿verdad? No, las personas se pueden incomodar o nos podemos incomodar, ¿verdad? Porque yo tampoco estoy exenta. Cuando yo empecé a ser seguidora de Jesús, de las primeras cosas que me parecieron muy raras, porque no sabía con qué palabra describir eso sin ofender a los creyentes, era la parte sexual. Yo no entendía cómo esta gente pues podía vivir sin tener sexo con su novio. O sea, eso me parecía una locura, o sea, tan locura, que la expresión mía era como, qué rara esa gente,
¿cómo dirá así? Ni siquiera era como que yo iba a ser como ellos un día. Era como yo los veo de aquí afuera y qué raros que son, ¿verdad? Porque era algo que iba muy fuera de todo lo que yo pensaba, de todo lo que yo conocía. Entonces, como que me encuentro de pronto que los novios no tienen sexo y conozco un par de amigos, eran varones de 20 y algo de años y uno de ellos nunca había tenido sexo, se había guardado porque había crecido en el evangelio. Y el otro, pues no, se mantenía y para esperar a su esposa tenía su novia y no tenían sexo y llevaban como 5 o 6 años. Yo decía, esta gente es rara. La gente es rara. Entonces, yo también entiendo esa posición porque yo estuve ahí y creo que hay otros aquí que también porque yo veo varias gente ahí riéndose en las cámaras. Bueno, el mundo solo va entonces a aborrecer a los que seguimos a Jesús, ¿no? Y Juan 15, 18 nos habla de eso. ¿Alguno de ustedes lo tiene, Juan 15, 18? Sí, soy yo. Ok, Juan 15. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado. Pero creo que es el Juan 15. ¿Tienes el 15? Juan 15. Y 18, verso 18. 18. Ajá. Ah, ok. Déjame ir abajo. Espérate. Ok. Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que ustedes me aborreció a mí. Muy bien, es excelente. Gracias, Jessica. Uh-huh. Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. O sea, interesante, ¿no? Luego el verso 8, pasamos al 8. Suban ustedes a la fiesta. Yo no voy todavía a esta fiesta porque mi tiempo aún no ha llegado, ¿verdad? ¿Y por qué no ha llegado su tiempo? ¿Por qué no ha llegado el tiempo? Porque no ha llegado el tiempo de la crucifixión. Y si él va a como estaba la hostilidad, podían crucificarlo antes de tiempo. ¿Por qué es necesario que se cumplan todas las profecías? Porque es en el tiempo de Dios que es el tiempo correcto, no en el tiempo de los hombres. Jesús no se dejó presionar por los hermanos que querían que él fuera en ese momento a la fiesta. Porque para Jesús el tiempo de Dios es sumamente importante, el tiempo de su Padre. Y Gálatas 4:4 nos habla de esto. Creo que Jaime lo tiene. Jaime dijo, creo, ¿verdad? ¿No? Jaime dijo, no, sí. Ya, ahí, no le podía quitar el mute. Ya. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Ven, cuando se cumplió el plazo. O sea, Dios envió a su hijo. ¿Cuándo? Cuando se cumplió el plazo. ¿Cuándo era el tiempo? Cuando era el tiempo correcto, Dios envió a su hijo. No lo envió antes, no lo envió después. Lo envió en el momento correcto. Y luego 1 Timoteo 2:6. ¿Alguien lo tiene? No, creo que no lo dio nadie. Ok, lo leo yo. Quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. De nuevo el tiempo. Esto es solo para comprobarles con otros textos bíblicos que lo que les digo que el tiempo es sumamente importante. Como lo debe ser también para nosotros en nuestro diario vivir. Entonces, la importancia que tiene, ¿verdad? El saber la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Cuándo va a ser el tiempo de Jesús entonces? Si no era ¿cuándo es? El tiempo de Jesús va a ser aproximadamente en 6 meses más. Aquí está la fiesta del tabernáculo y en 6 meses va a venir la fiesta de la Pascua. Y es en esa fiesta donde ya Él es crucificado. En la fiesta de la Pascua. Él será el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Pero esa hora no ha llegado todavía. El verso 9. Dicho esto, se quedó en Galilea. Posiblemente unos días, me imagino, porque no nos dice el texto cuántos días se quedó ahí. El verso 10. Sin embargo, después de que sus hermanos se fueron a la fiesta, fue también él, no públicamente, sino en secreto. Ah, él fue, pero fue en secreto. Pero parece que no fue por la ruta que iban los demás, ¿verdad? Que se desviaban de Samaria, sino que él fue por Samaria. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Lucas 9, 51, 55
nos dice lo siguiente. Como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Envió por delante mensajeros que entraron en un pueblo samaritano para prepararle el alojamiento. Recuerdan que eran varios días, ¿verdad? Los otros habían ido en caravana varios días. Pues él también tendría que ir caminando. Eran varios días. Creo que era 1 o 2 días lo que duraba de Galilea a Samaria y luego de Samaria a Jerusalén. Había mandado unos cuantos adelante para que prepararan el alojamiento. Cuando los discípulos, Jacob y Juan, vieron esto, le preguntaron, Señor, entraron a un pueblo samaritano para que preparara. Pero allí la gente no quiso recibirlo porque se dirigía a Jerusalén. Sí, ¿por qué los samaritanos no quisieron recibirlo? Ustedes lo saben porque lo hemos estudiado, porque tenían, ¿verdad?, el pleito con los judíos y entonces sabían que iban a ir a adorar a la fiesta de los tabernáculos a Jerusalén. Entonces los samaritanos no quisieron hospedarlo porque se dirigía a Jerusalén. Cuando los discípulos, Jacob y Juan, vieron esto, le preguntaron. Esta parte no tiene que ver con el estudio hoy, pero me parece fascinante ver la personalidad de Juan. Este es Juan, este es Juan, que luego, 90 años o 80 años después, escribe este evangelio que usted y yo estamos leyendo. Y le llaman el apóstol del amor. Y vean lo que escribe aquí. Le preguntan, cuando no lo dejan hospedarse, Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? Qué divino este Juan. Para que los destruya. Y al 55 Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Luego siguieron la jornada a la otra aldea. O sea, ese Juan impulsivo que le dice que si quiere que haga una oracioncita para que les caiga fuego del cielo, es el Juan que 80 años después escribe este evangelio que tú y yo estamos leyendo. Y aquí es un apóstol de amor. Y esto lo quiero usar hoy para que veamos la transformación que vive un ser humano en sus primeros pasitos y después que maduramos en la fe. Qué maravilla, ¿no? El proceso, el trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida. O sea, este Juan, imagínense que las 3 cartas de Juan, porque él escribió el Evangelio de Juan, pero también 3 cartas que están ahí en el Nuevo Testamento, le llaman las cartas del amor. A él llamaban el apóstol del amor. Aquí de amor yo no le veo nada pidiendo fuego al cielo porque no le dieron hospedaje. Me parece esto fascinante, la personalidad, la humanidad de los apóstoles. A mí me gusta mucho y me da mucha esperanza, porque a mí lo que me dice es que a mí también me puede usar Dios a pesar de las cosas que digo o hago que no están correctas en algún momento. Dios nos acepta y nos usa a pesar de. Entonces, bueno, ahí nos cuenta lo que pasa en Samaria. Él se va, dice, y sigue a otra aldea. Se fueron por otra aldeita a ver dónde los dejaban dormir. Seguro ahí tuvieron que dormir debajo de las estrellas. Pero bueno, vemos que se fue secreto, ¿ve? ¿Por qué secreto? Porque todo el mundo estaba viajando para la fiesta de los tabernáculos por los caminos conocidos, por donde los judíos iban. Aquí vemos a un Jesús que está tratando de pasar por un camino donde no iba mucha gente. Nadie pasaría por el pueblo de los samaritanos, por el racismo que existía entre estos 2 grupos étnicos. Entonces, el 11... Por eso, las autoridades judías lo buscaban durante la fiesta y decían, ¿dónde se habrá metido? Lo buscaban. ¿Por qué lo buscaban? Bueno, lo buscaban porque ellos sabían que Jesús iba a ir a las fiestas, porque era parte de los requisitos de todo judío mayor de 18 años, estar en 3 fiestas anuales. Y esta era una de las 3. Jesús tenía que estar. Entonces, las autoridades lo buscaban durante la fiesta y decían, ¿dónde se habrá metido? Porque todos los judíos, ¿verdad?, estaban ahí. Ahora, había multitudes, no les era así como tan fácil. Recuerde que llegaban hasta 2 millones de personas, como lo vimos en la fiesta anterior de la Pascua, cuando Jesús volcó las mesas, en el estudio anterior en Juan. Bueno, donde Jesús estuviera, habría multitud. Esa era una buena forma de saber dónde iba a estar Jesús. Donde estuviera la multitud, ahí era muy posible que estaba Jesús y ellos lo sabían. El 12. Entre la multitud corrían muchos rumores acerca de él. Unos decían, es una buena persona. Otros alegaban, no, lo que pasa es que engaña a la gente. O sea, habían comentarios, había murmuraciones, murmuraban de él, comentaban sobre él, discutían sobre él. Había un grupo que creía que era una buena persona y otro grupo que creía que engañaba a la gente.
podemos ver que Jesús era bien conocido, era muy popular en este momento, ya fuera porque creían que era bueno o porque creían que engañaba, pero conocían de él y lo andaban buscando para matarlo. ¿Quiénes lo andaban buscando? Entre la multitud. Corrían rumores acerca de él. ¿Y quiénes lo andaban buscando? En el verso 11, las autoridades judías. ¿Quiénes eran las autoridades judías? Los fariseos, el Sanedrín. Y cuando Pablo habla en el Evangelio de Pablo, judíos, no se está refiriendo al pueblo, se está refiriendo al liderazgo fariseo. En el verso 13, sin embargo, por temor a los judíos, nadie hablaba de él abiertamente. Le tenían miedo a los judíos, a las autoridades judías del momento. Pero vemos que estos fariseos tenían un gran poder sobre el pueblo. El pueblo les tenía tanto miedo que no se atrevían a hablar de Jesús. Lo hacían murmurando, lo hacían calladitos, para que no supieran que Jesús se había convertido en alguien tan importante que ellos estaban hablando de él, así fuera bueno o malo, porque le tenían miedo a los fariseos. El poder que puede tener el liderazgo, ¿verdad?, sobre la vida de las personas. No querían decir nada. El poder de la religión. Y para concluir, ahora encontramos entonces a Jesús ahí en el tabernáculo y esto es lo que nos va contando Juan hasta el momento. Lucas nos continúa hablando luego de esto y dice que Jesús se queda en Judea, no regresa más a Galilea, se queda en Judea durante estos 6 meses que faltan para la Pascua. Entonces pasa la fiesta del tabernáculo y Jesús se queda aquí en Judea. Y esto nos lo dice Lucas en el 9 al 17, si lo quieren leer. Ahí cuenta todo lo que pasó y lo que hizo Jesús durante estos 6 meses que otra vez Juan no menciona. Están en Lucas 9 al 17, capítulo 9 al 17. No se acercó a Jerusalén, se quedó en la circunferencia, se quedó alrededor de los lugares poblados, se fue a las aldeitas, se fue a los lugarcitos y siguió operando en un horario divino, esperando luego entrar en la Pascua en un pollino, como lo veremos más adelante, de acuerdo al propósito eterno. Y con esto, pues, concluimos el estudio de hoy del 7 al 1 al 13, pero sin embargo, nada enriquece más el estudio, además de el estudio de la palabra, que lo que Dios nos dice a todos en comunidad. Entonces, ¿qué te ha dicho el Señor a ti hoy? ¿Qué te habló el Señor? ¿Cuál es tu reacción? ¿Qué es lo que tú tomas de este estudio para tu vida? Muchas gracias por habernos acompañado hoy en este estudio del Evangelio de Juan en el capítulo 7, del verso 1 al 13. Muchísimas gracias. Espero que te haya gustado, que hayas disfrutado, que Dios haya hablado a tu corazón. Y bueno, si te ha gustado el contenido, pues te recuerdo suscribirte en este canal y darle un like a la campanita